Pues no me gusta, tengo que advertirlo, venir apenas a la primera pala. Sino me gustaría venir a la inauguración de la obra. Ya me ha pasado que pongo la primera piedra y no ponen ninguna más. Y entonces aquí no va a pasar porque me pasó en Buenaventura, no muy lejos de aquí, por el mar, y en Buenaventura, en el en el estadio, no pasó de la primera piedra, Klinger se llama. Y ahí quedó porque el contratista civil salió, como salen muchos, un poco chimbo. Y no hay investigación, yo presumía. Y en realidad es porque la zona, las regiones donde se generan estos contratos, pues también está en un ambiente tal que hace que el contratista sea extorsionado y a veces se va. Por eso yo tomé la determinación, sobre la base de esa experiencia, que sea el ejército y su batallón de ingenieros los que asuman en este tipo de circunstancias la construcción de obras civiles, que el gobierno no debió abandonar, un gobierno constructor, el mismo, de obras civiles, pero desde los tiempos que acabaron el Ministerio de Obras Públicas, así era, yo creo que era niño cuando eso, y decidió, fue una serie de contrataciones con empresas X privadas, pues se desencadenó lo que se ha llamado el cartel de la contratación a nivel nacional, carteles verdaderos que se iban apropiando del presupuesto público en billones, o en escala más regional, más local, financiadores de la política, porque es una manera como el dinero público a través de un contratista termina financiando políticos para comprar votos. Y entonces tenemos una rosca que permanece en los gobiernos locales, regionales y con incidencia obviamente en el nacional. Es una mala forma de hacer política, porque al final la ciudadanía debe ser libre. No es por dinero que debe votar. El dinero a veces reemplaza la cadena. Y entonces se lleva a una persona a votar porque no sabe ni siquiera quién es, que a veces termina siendo su propio verdugo, solo porque ofrecen un primer dinero muy pequeñito en el día de votación, y al final no hay obras, no hay agua, no hay salida, hay un empobrecimiento del territorio, y en vez de empezar a escalar la salida de la transformación del territorio, caemos en una especie de abismo que se va llenando de sangre y de violencia, porque la juventud busca qué hacer y no siempre encuentra ese qué hacer de manera digna, no encuentra el colegio, no encuentra la universidad, no encuentra la salida para su propio vivir, ni siquiera el amor a veces se encuentra, y terminamos en lo que en muchas regiones está Colombia, matándonos entre nosotros mismos. La salida de eso se llama transformar el territorio, aquí lo dijimos. No se puede hacer solo con la comunidad, tiene que estar el Estado, pero el Estado tampoco lo puede hacer solo, tiene que estar la comunidad, es una especie de alianza. Y aquí el Estado, en el caso del autódromo, la pista aérea, aeródromo, es una alianza entre el ejército y el pueblo. Tiene un significado, no es cualquier alianza. El significado es que podemos progresar a partir de la base misma de la nación. Y la base misma de la nación no es más sino el pueblo raso, que es soberano, dice el himno, dice la Constitución, decide o debe decidir, y las armas de la nación que están en manos mayoritariamente de su juventud, que además sale también de estas regiones.
uno hiciera una encuesta de dónde viene cada soldado, pues sale de las zonas pobres del país, no sale exactamente de donde vive la oligarquía colombiana. Y eso permite una alianza más real, porque cada soldado que esté subiendo un bulto de cemento, un ladrillo, una vara de acero, etcétera, pues sabe que está mejorando las condiciones de su región propia o de una región muy parecida a donde nació. Y eso es fundamental porque se va convirtiendo en un ejército del pueblo. Y ojalá que siga así, porque es una manera de ir construyendo la paz. La nación es una unidad entre pueblo y armas, y el pueblo manda. Manda al presidente incluso. Ustedes votaron por mí, yo obedezco. Obviamente hay dificultades, problemas, siempre las habrá, nunca tendremos un camino fácil. Problemas como los que ya estamos viendo. No me quiero expresar demasiado, pero a veces uno cree que los gritos que salen desmadrados por la muerte de un senador es lo que quisieran que salieran los asesinos. Y esto hay que reflexionarlo, porque los asesinos pareciera que lo que quisieran al matar es que nos matemos entre nosotros mismos. Y en esa trampa no podemos caer, porque ya la historia sí que nos ha enseñado durante décadas, yo diría siglos, lo que significa ese matarnos entre nosotros mismos. No se puede caer en la trampa de la violencia. Los asesinos del senador Uribe, como los asesinos de tanta gente del pueblo colombiano durante tantas décadas, no pueden salir victoriosos. Cuando encienden el odio en el corazón de un colombiano, los que están ganando son los asesinos. Y ese colombiano debería saber que quien prende el odio en su corazón es realmente quien está matando a la gente en Colombia. Y bueno, aquí tenemos entonces una transformación del territorio. En ciernes hay un colegio, Saulo, como se llama, Saulo Sánchez, dice aquí. Ese colegio es con recursos nacionales. Tiene una importancia. Si no logramos profundizar el saber en el territorio, nada está hecho. Al final, lo que se llama desarrollo no es más sino el desarrollo del cerebro y la mente humana. O el espíritu, como queramos llamarlo. El espíritu radica, vive en el corazón y el cerebro al mismo tiempo. Por tanto, que la juventud, la niñez de esta región pueda tener acceso a la educación es fundamental. Dinero hemos gastado de manera prioritaria en expandir la universidad y dinero hemos gastado en mejorar la calidad pública, y eso no es gasto, es una inversión, porque es como, decía alguien en algún libro sagrado, como regar semillas en territorio fértil. No es solo la tierra, es el cerebro y el corazón. Y la semilla hay que regarla, no solo en la tierra, que también, sino en el cerebro y en el corazón. Y por tanto, uno de los ejes del desarrollo de la sociedad colombiana en toda su diversidad, en todas sus regiones, es el desarrollo de la educación pública. Y aquí, por tanto, tenemos que ver cómo se va desarrollando. Hemos avanzado, pero tenemos que avanzar más. Alguien lo dijo aquí, si no hay fibra óptica, si no hay conectividad poderosa, las ventanas del universo, las ventanas del pensamiento universal se nos cierran y quedamos como en una cárcel. También dijo aquí alguien la salud. Los datos que yo tengo, siempre hay que confirmarlos.
es que está viabilizado ya el hospital de segundo nivel en Bahía Solano. Segundo nivel, uno dice, bueno, todavía no es el tercero, pero es que es el único en todo el litoral pacífico, me dicen, del Chocó. Y por tanto, tener un hospital aquí de segundo nivel, no solo de primero, pues ya es un incremento de los servicios de salud a la población misma. Aquí decían, tienen que irse en avioneta, en ambulancia aérea. Sí, porque la ley 100, lo que estamos tratando de reformar y el Congreso y las élites económicas no han querido, produjo esto. Esto es lo que debería ver cualquier ciudadano de Chapinero, cualquier periodista de verdad. Venir aquí, ¿por qué se acabaron los servicios de salud? Porque la afiliación en EPS que no tienen aquí las clínicas del dueño de la EPS, entonces usa el dinero público, no el de él, para llevar en un servicio carísimo, en avioneta, etcétera, con acompañante y a un lugar lejano, el paciente. Ese paciente demandará unos servicios que el Estado pagará, pero con ganancia al dueño de la clínica, que es el mismo dueño de la EPS. Y así se han ido billones de pesos públicos, cuando hubiera salido más barato tener el hospital aquí hace tiempos. Muchísimo más barato. Pero como el hospital era, o sería, o es en este momento público, pues no es negocio. Claro, pueden hacer negocio los vivos dentro del hospital y por eso hay que tener vigilancia. Pero como no es negocio, entonces no hay hospital y tiene que llevarse el paciente y puede morir antes de tiempo. Y entonces, ¿cuántos ciudadanos y ciudadanas y niños y niñas mueren pudiendo ser atendidos si hubieran sido atendidos a tiempo o incluso hubiéramos prevenido la enfermedad? Que se puede. Por eso, gobernadora, yo quiero que dé usted el paso a que todos los puestos de salud en el Chocó sean públicos, para que no se permita en una región que todavía es débil. Los números los he visto, los he comparado con otros departamentos. En muchos hemos logrado, lo dije por televisión, reducir la mortalidad infantil en todo el país, pero en unas regiones más que otras. Y me enorgullezco de que eso pase, obviamente, porque son miles de niños que ya no mueren y antes sí morían. Pero en unas regiones no baja tanto. Y preciso, son regiones las más pobres de Colombia. Entonces, ¿cómo reducir sustancialmente la mortalidad infantil en el departamento del Chocó? Eso es fundamental. Implica inversiones, eso no es por milagro solamente. Implica una acción del Estado. Y creemos que tenemos una solución diferente a la que dio la ley 100, que solo terminó el hospital aquí. No, lo terminó, no porque lo acabó de construir, sino porque lo destruyó. Destruyó parte de la salud. Pero no solo es un hospital, es que se pueda prevenir en una atmósfera que de todas maneras carga el mosquito, carga las posibilidades de la enfermedad, carga el que el agua no esté completamente potable, etcétera, y puede matar a nuestros niños más que en cualquier otra parte. Y eso no debe ser, no tiene por qué ser así. La igualdad es que los indicadores sean similares, se viva en el Chocó o se viva en Bogotá, que dijo Trump que era una ciudad muy fea. Bueno, hay que traerlo por aquí porque aquí se vive muy bonito viendo el paisaje. Quién sabe si lo resista. Pero este tema de la salud, gobernadora, creo que tenemos que examinarlo con los datos. Todavía son 50 y pico niños por cada 10.000, creo, por cada 1.000 que mueren. Y en otras partes del país a veces son 10, 9, mucho menos.
Y eso no puede ser así, en detrimento de la niñez del Chocó, o de la Guajira, o de otras regiones de Colombia. Tiene que ver con el sistema de salud. Y aquí tienen que haber equipos de salud preventiva que le tocará tomar chalupa por los ríos, etcétera. Contratamos con la Armada Nacional un buque, ya está en el agua, le están poniendo los aparatos de salud que necesita y está destinado a recorrer todo el litoral pacífico. Esa va a ser su campo de maniobra, de tal manera que venga y vaya con personal médico capaz, obviamente profesionalmente, y que complemente lo que será aquí el hospital de segundo nivel, pero en muchos caseríos y municipios que dan hacia el mar será una solución, porque ni siquiera han tenido servicio de salud. Entonces ya tenemos un hospital que tendrá que empezar a construirse, está viabilizado. ¿Qué significa viabilizar? Que se aceptaron sus planos y que está el dinero. Y es un hospital público. Y tenemos el buque que yo mismo hice el acto para que saliera, tiene un acto muy bonito que hacen los de la Armada, para que saliera al mar ya terminado como buque y que ahora está condicionándose como hospital para que recorra desde el mes de enero, es la idea, todo el litoral pacífico. Y aquí finalmente tenemos la pista aérea que empieza a ampliarse. Invíteme siempre a la inauguración, no a la primera palada general. Ahí empieza, digamos, están las máquinas, está el personal del batallón de ingenieros, aquí presente, usted es el gerente. El gerente del proyecto es Teniente Coronel aquí, que se va a tener el proyecto, señor. Bueno, y pues la idea está ligada al turismo, la economía, porque sin economía pues no vive el ser humano. Es la idea que la belleza del lugar, sabiéndolo cuidar, todo esto tiene una serie de protocolos y normas que si se incumplen se vuelve negativo. La idea es que aquí llegue mucho más turistas a disfrutar de la belleza. Eso hará que se tenga que mejorar las atenciones en términos de restaurantes, de hotelería. Habrá que atraer gente que tiene más experiencia, aquí de pronto hay, de tal manera que una serie de servicios que se generan en el turismo, legales, porque el turismo también tiene sus cosas perversas y hay que saber cuidar a la comunidad, nos pueda generar una fuente de riqueza para la población. Porque al final no es cómo nos sostienen desde el centro, sino cómo podemos crecer en un desarrollo económico que cause incluso envidia a otras regiones del país. Y uno de los elementos que nos puede traer limpiamente riqueza es desarrollar el turismo, como varias partes del Chocó lo puede hacer. Por eso es la ampliación de la pista, no solamente más carga y cosas que se traen o se llevan, sino gente que venga a conocer, necesidades que haya que cumplir de la gente de aquí hacia afuera, pero turismo. Y adecuarnos al turismo significa conocer, significa aprender, la juventud, en ciertas maneras, la que le interese, porque esa es una selección libre, pero que nos permite que Solano vaya superando los niveles de carencia que muchos pobladores y pobladoras tienen. El turismo reparte el dinero, no se lo apropia un empresario X, no nombremos. No es lo mismo que el petróleo, que una sola empresa multinacional saca, lleva y ni mira a la gente aquí, o el gas, o cosas por el estilo, sino que el turismo tiene una virtud, y es que la misma comunidad organizada puede ir recibiendo
los recursos que el turismo trae, y eso va a mejorar la vida de la familia misma de la zona, no cualquier particular por allí que muy vivamente se quede con el dinero. Es una forma de democratizar la economía. Indudablemente, porque el turismo tiene su parte negativa. Y todos sabemos lo que significa traer gente que no sabe de esta región, que puede ser respetuosa, pero también hay gente que no es respetuosa y tenemos que regularlo, indudablemente. Queda, por tanto, la primera palabra echada. Y espero que rápidamente, general, rápidamente se vuelva una realidad para ir viendo los cambios en Vallasolano. Finalmente, aquí está el ministro de Salud, ya visitó el lote. ¿Cómo lo vio? Ya estuvo en el hospital, en el lote. Hay dengue. Eso es bueno porque el ministro tome nota, porque necesita prevención, finalmente. Pero aquí tenemos una idea que lancé, muchos se burlaron, pero Chocó la ha acogido. Tanto su población afro como su población indígena y el conjunto de la población en general. Es el canal interoceánico. Son 3 años suplicándole al Ministerio de Transporte que priorice esa obra porque es el competidor del Canal de Panamá. No hay otro lugar fuera del mismo Panamá, quizás Costa Rica, que pueda hacer algo similar. Y es juntar el Pacífico con el Atlántico. Estoy absolutamente convencido que la red férrea nacional, que hemos empezado a mover con dificultad, pero ya hay varios tramos moviéndose en Colombia, aún sin electricidad, y debe ser una red eléctrica, solo va a tener sentido y posibilidad si juntamos el Pacífico con el Atlántico. ¿Qué es juntar al mundo? Que es aprovechar que somos el corazón del mundo. Por algo tenemos tanta diversidad en nuestra sangre, todos. Cuando se examina el genoma, tenemos todos los pueblos del mundo en nuestra sangre. Por la forma como los construimos. No tuvimos la culpa. La historia fue así. Difícil, trágica, siempre cruzada por una lucha por la libertad, que palabra que no debemos dejar ni perder, ni quitarle sustancia, ni volverlo una estatua que no siente. Libertad es el principio de la fundación de la República de Colombia, e incluso atrás se llamaba, era Gran Colombia, y tenía Panamá. Hoy no, dejaron perder los territorios, cobardías que no fueron de Bolívar ni quienes lo acompañaron, pero tenemos aquí, por nuestra posición de centro del mundo, y Chocó, ojo, es el único departamento con los dos océanos, como lo tiene Colombia. Colombia lo tiene por varios departamentos, pero el único que tiene un pie aquí en el Pacífico y otro en el Caribe, en el Atlántico, Chocó, y tiene el paso para juntarlos por ahora en forma de ferrocarril. Y el Ministerio de Transporte no se ha dado cuenta de eso hasta hace muy poco. Priorizó las 4G, que no van a ningún mar, que no juntan con ninguna frontera, que solo es para valorizar la tierra de los más ricos, en Medellín y en Bogotá. Y se les olvidó el Chocó, porque siempre se les ha olvidado, porque su mente de herederos del esclavismo, del lado de los... Exactamente, entonces nunca vio la riqueza. Ahora, ojo, de hacer ese proyecto puede ser, sí, usando el territorio del Chocó, pero su fruto va a Bogotá, como tantos, como los puertos, como el puerto de Buenaventura. Y aquí hay que tener presente que los frutos que dé esa obra en términos de peajes y otros beneficien fundamentalmente, en primer lugar, al Chocó, a su educación y a su salud,
y se extienda por el litoral pacífico y haga del litoral pacífico no lo que ha sido hasta ahora la puerta de atrás de Colombia, sino que sea la puerta de adelante de Colombia, mirando a China, mirando al Japón, mirando a Australia un poco más al sur, mirando la costa oeste de los Estados Unidos, California y Alaska y Canadá. Esa es la posición del Chocó. Chocó puede llegar a Europa por mar y el Chocó puede llegar al Asia por mar. Y eso debe ser para la población, no para las mafias. Y eso significa una enorme riqueza si la sabemos usar en función de las comunidades. Es riqueza la posición del Chocó, porque se convierte el Chocó en el corazón del mundo, desde el país de la belleza y para todo el planeta Tierra. Así que, ministra, por favor, no escatime esfuerzo en que el proyecto interoceánico, con consulta en la población del Chocó o en la región, pueda volverse una realidad con un proyecto que ingenieralmente quede hecho y con vigencia futuras, de tal manera que en los próximos años se construya el ferrocarril elevado interoceánico del Chocó. Gracias, muy amables, por haberme escuchado.